Es un honor estar acá con ustedes compartiendo el conocimiento y la experiencia sobre un tema que asumo va a ser relevante en la próxima COP16 a celebrarse en Cali, Colombia, sobre la biodiversidad. Este tema de servicios ambientales queremos profundizarlo poco a poco para hacer ver la importancia que tiene el hecho de que la sociedad comprenda claramente su vínculo estrecho con la biodiversidad. Vamos a empezar con los servicios ambientales en un marco conceptual y algunas aplicaciones prácticas. Iniciamos con la presentación. La idea con esta presentación es ir sentando las bases de los principales aspectos que nos hacen entender el vínculo estrecho que tenemos como sociedad con la biodiversidad. No es razonable que después de 30 años y después de 15 conferencias de las partes, viene la 16, sigamos replicando el mismo principio que dio sentido a la primera convención, la primera convención de Río más Río 92, que era enfatizar en la pérdida de biodiversidad. A pesar de 15 conferencias de las partes, para esta 16 sigue siendo el preámbulo la pérdida abrupta de la biodiversidad, la desaparición de especies. Pero seguimos sin incidir claramente en la dimensión económica que debe prevalecer también en lo que es la gestión de la biodiversidad. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque sin la biodiversidad no tendríamos alimentos. No tendríamos un gran concepto alrededor del turismo. No tendríamos mucho de lo que tiene que ver con salud, etcétera. Pero a pesar de toda esa gran relación que hay entre la biodiversidad y la sociedad, el sistema económico sigue ignorando la importancia que ésta tiene para su desarrollo. Por eso tiene sentido ampliar la comprensión sobre este tema de servicios ambientales, masificar el entendimiento y su instrumentalización para pasar del discurso a los hechos. Efectivamente, cuando nosotros queremos entender el valor de la biodiversidad, no podríamos entenderlo desde el punto de vista de la funcionalidad, sino que estamos tratando de ver no el valor intrínseco de la biodiversidad, que de por sí es existencial, sino el valor económico y social de la biodiversidad. Y ese valor económico y social de la biodiversidad se comprende entendiendo los bienes y servicios ambientales que ofrece a la sociedad. Es por eso que desde el punto de vista conceptual tratamos de entender la biodiversidad como esos productos, bienes y servicios que aportan los ecosistemas naturales para el beneficio de la sociedad en sus distintas formas de aprovechamiento. Nos vamos a detener un momento acá. Cuando se buscó la forma de comprender los bienes y servicios
de la biodiversidad se partió de entender qué son los bienes y servicios normales de la economía, que produce la economía. Por ejemplo, un teléfono celular, por ejemplo, un papel, etcétera. Son bienes producidos por la economía y reconocemos el valor que tiene. Pero esos bienes son tangibles y cuando vamos a la biodiversidad o a los ecosistemas naturales, encontramos también productos tangibles que nosotros aprovechamos. Por ejemplo, la madera. La madera es un bien que si no es plantado, tendríamos que reconocer como aporte que nos trae la biodiversidad, la madera de árboles silvestres. Los nutrientes que aporta el suelo de manera natural y que aprovechamos nosotros en los cultivos. Ese nutriente que no lo produce el hombre, lo producen los ecosistemas, también tiene un valor social. Entonces, esa tangibilidad que nosotros encontramos nos lleva al concepto de bienes. En el tema de servicios, también encontramos una relación. Por ejemplo, en economía normal, vemos el servicio de agua potable que brindan las instituciones o los operadores de acueductos, o el servicio educativo, o el servicio de salud. ¿Cuál es la característica de este producto que ofrece la economía, de estos servicios? Que son intangibles. Y eso lo que significa es que no se consumen, perdón, que su consumo no lo gasta en el proceso. Sigue prevaleciendo. Entonces, si nosotros vamos al turismo que aprovecha la recreación o el paisaje natural, ese es un servicio que ofrecen los ecosistemas naturales. Es intangible porque aunque el usuario lo consume, su consumo no desaparece el servicio. Otros lo pueden consumir. En síntesis, este entendimiento sobre los servicios ambientales, visto como esos productos calificados como bienes o servicios que aportan los ecosistemas naturales, lo que implica es que no los produce el hombre, lo producen los ecosistemas. Pero el hecho de que sean producidos por la naturaleza no significa que no tengan valor social y económico. Y ahí es donde nosotros debemos empezar a integrar ese entendimiento de ese aporte que generan los ecosistemas naturales al beneficio que obtiene la sociedad con el uso de ellos. La biodiversidad se puede entender en tres niveles fundamentales. A nivel genético, que es muy importante, porque es lo que reproduce la biodiversidad a nivel global y ayuda a su resiliencia a los cambios del tiempo. Las especies, a nivel de especies, que también necesitamos resguardar una composición de especies de flora, fauna y otros elementos de la biodiversidad, y a nivel de ecosistemas. A cualquiera de los tres niveles, la sociedad recibe aportes
aportes importantes. Por ejemplo, a nivel de ecosistemas tenemos la regulación de gases de efecto invernadero. Por eso, desde el Acuerdo de París, donde el punto medular fue la descarbonización, se busca, por un lado, minimizar la desaparición de bosques, por ejemplo, restaurar ecosistemas boscosos para poder aumentar la capacidad de fijación, etc. Entonces, a nivel de ecosistema, nosotros tenemos regulación de gases de efecto invernadero, también tenemos la regulación hídrica a nivel de ecosistema, es muy importante, la regulación de disturbios, en donde nosotros hemos visto problemas significativos cuando hay disturbios asociados con una pérdida de ecosistemas, la regulación de poblaciones, el control de inundaciones, todo eso lo vemos a nivel de ecosistemas. La retención de sedimentos, control de la erosión, formación de suelos, reciclado de nutrientes, reciclado de residuos, etcétera. Es tan amplio los beneficios que nosotros recibimos, pero esos beneficios no están claramente incorporados dentro del entendimiento del sistema económico. Por eso vale la pena detenernos en ese punto de inflexión entre los ecosistemas y la economía, para poder visualizar de alguna manera y de manera urgente la necesidad de ajustar toda la parte económica incorporando el ambiente. Si nos vamos a nivel de especies, tenemos problemas fundamentales como la desaparición de abejas. Pero cuando aparece ese problema de la desaparición de abejas, empezamos a entender la importancia que tiene el servicio de polinización. Se declaró un Día Mundial de las Abejas, porque desde la FAO se entendió que la desaparición de las abejas traía consigo un problema de seguridad alimentaria mundial. Seguimos sin incorporar el servicio de polinización dentro del análisis económico. Igualmente el control biológico, un control biológico que lo estamos haciendo, sustituyendo más bien con plaguicidas, con agroquímicos. O sea que además de que tenemos una pérdida de especies que participan en el control biológico, la incorporación de estos plaguicidas y estos agroquímicos lo que hacen es profundizar el problema de la desaparición de especies y la degradación de la biodiversidad. También las especies nos ofrecen alimentos, frutas, la descomposición de materia orgánica, etcétera. Hay una serie de servicios asociados a las especies que tampoco estamos incorporando dentro del análisis económico, a pesar de que son extremadamente importantes para la actividad económica específica en la que intervienen. Y a nivel de genes, el ser humano ha logrado, por ejemplo, en el sector agropecuario, un mejoramiento genético importantísimo y ha aumentado la productividad de muchos cultivos a través del mejoramiento genético. Ese lo entendemos aún mucho menos. Como vemos, no importa el nivel donde estemos sobre el entendimiento de la biodiversidad. En el ámbito de servicios ambientales, a pesar de que somos conscientes del beneficio que eso nos aporta,
seguimos sin tomarlos en cuenta dentro del diseño de políticas, diseños de estrategias, diseños de instrumentos, diseños de regulación. Todavía no los estamos incorporando seriamente. Seguimos en el ámbito de la concientización, pero ya es momento de actuar de manera más decidida sobre este tema. Si vemos esta lámina, aquí nos damos cuenta la relación intrínseca que hay entre la sociedad y la biodiversidad. Aquí nosotros podemos ver una hidroeléctrica que es la que abastece a las ciudades de energía. Pero también vemos unos espacios acuícolas para la producción de pesquerías o entornos marino-costero para la industria turística. La belleza escénica, la recreación, la captura de productos de manglar. Entonces nosotros vemos acá una serie de aprovechamientos que ejerce la sociedad, pero esos aprovechamientos no reconocen el valor que está aportando la biodiversidad, los ecosistemas, para que el ser humano tenga ese aprovechamiento. Y ahí es donde nosotros necesitamos actuar. Ajustar el valor de estas conchas, por ejemplo, de estos productos del manglar, ajustar el valor económico que va a pagar el consumidor final. Por ejemplo, si este material que están extrayendo estas personas lo consume este turista de acá, este turista debería en su precio que pagar una fracción de ese costo para mantener el manglar y que este producto que aporta el manglar siga proveyendo a la industria turística. Pero es muy probable que los precios de esta industria turística no contemplen ni siquiera reconozcan el valor de estos productos que consumen. ¿Qué es lo que tratamos nosotros de entender en este contexto? Para verlo en el tema hídrico, para un poquito más de explicación, nosotros tenemos una cuenca dividida en tres niveles: la cuenca alta, la cuenca media, la cuenca baja. O sea, tres partes de la cuenca. En la parte baja estamos viendo las ciudades y en la parte alta estamos viendo las montañas. Es muy común y frecuente que la parte baja, donde están las ciudades, estén preocupados por la conservación de la parte alta. Y esa preocupación muchas veces es manifiesta, para decirlo en una línea, pueden ser varias, por el problema del agua. ¿Qué es lo que piensan estas poblaciones en estas ciudades? Que si esto se deforesta totalmente, la regulación hídrica se va a afectar y por lo tanto puede haber disminución de la oferta hídrica hacia el suministro de agua potable. Entonces ellos están interesados en mantener la oferta hídrica. Pero cuando uno va a decirles a estas personas de las ciudades que tienen que reconocer el valor económico de regular la oferta hídrica, es normal que ellos digan que no tienen que pagar, porque eso es parte de la naturaleza. Lo que no entienden es que cuando se le dice a este propietario de acá, sea público o privado, principalmente privado, que debe conservar, o sea, que no debe quitar el bosque, más bien debería restaurar los potreros para que sean bosque, la pregunta de ellos normal es: ¿cuánto me va a pagar? ¿Por qué ese propietario va a decir:
¿Por qué yo tengo que asumir un costo cuando los beneficios los están recibiendo ellos? Y es que es lógico, la conservación de este espacio no es responsabilidad solamente del propietario que está en este terreno, es responsabilidad de los usuarios de los servicios. Por eso debemos entender cuál es la relación que hay entre este ecosistema de montaña y la ciudad. ¿Qué es lo que aporta? Servicios ambientales, digamos el recurso hídrico. ¿Por qué aporta ese servicio ambiental? Porque aquí hay una demanda de ese bien o servicio. Si aquí hay una demanda de ese bien o servicio, aquí está la oferta, este usuario de este servicio debería pagar ese servicio ambiental para que ese pago sea el reconocimiento económico de los aportes que genera este propietario. Y de esa manera convertimos la conservación de bosques en una actividad económica importante para el propietario, pero que es reconocido económicamente por el usuario, en este caso del agua. Ahí es donde surge lo que llamamos nosotros el mecanismo de pago por servicios ambientales. ¿Y qué es lo que entendemos como mecanismo de pago por servicios ambientales? Esa transferencia de recursos financieros desde los usuarios demandantes del servicio ambiental hacia los productores oferentes de ese servicio ambiental. Es decir, si aquí yo tengo los propietarios en esta imagen de la derecha que conservan el recurso hídrico y ese recurso hídrico es importante para la producción de hidroenergía, los usuarios de la energía deberían pagar el servicio ambiental para poder invertir y reconocer la conservación que se hace en los ecosistemas. Esta transferencia de recursos financieros es lo que no está claramente desarrollado a nivel más masivo en el mundo. Seguimos todavía siendo muy tímidos y las experiencias alrededor de estos temas son relativamente marginales. O sea, tenemos ya más de 30 años de estar discutiendo sobre este tema, pero nuestras actuaciones siguen siendo bastante tenues, bastante marginales. Entonces, entendiendo la biodiversidad y los servicios ambientales, pasamos a encontrar un mecanismo que es el pago por servicio ambiental como una transferencia de recursos financieros. Aquí está la esencia de la sostenibilidad financiera de la conservación de la biodiversidad. Si nosotros vemos esta lámina, vemos un ecosistema, un cuerpo de agua limpio, resguardado por una cobertura boscosa, que además de la regulación hídrica ofrece muchos otros elementos. Por eso se acordó desde la Convención de Diversidad Biológica, el convenio, que el enfoque de conservación era mejor impulsarlo a nivel de ecosistemas, porque cuando se impulsa el proceso de conservación a nivel de ecosistemas, se protegen muchos otros servicios y se protegen las especies. Si nosotros lo vemos de esa manera, enfocados en resguardar los recursos, los servicios ambientales que aporta, surgen cuatro preguntas fundamentales. La primera es, ¿cómo valorar económicamente ese servicio ambiental? Eso es algo que hemos venido tanteando, haciendo ejercicios en varios servicios ambientales a nivel de esa primera pregunta.
La segunda pregunta es, ¿cuánto hay que pagar a dueños de la tierra para conservar esos ecosistemas naturales? También necesitamos entender cuál es el valor de la conservación, por lo menos el costo de oportunidad de ese ecosistema. Si lo vemos de esa manera, la pregunta que sigue es, ¿cómo la vamos a financiar? ¿Cómo vamos a financiar la conservación de ecosistemas naturales? La respuesta lógica es con el aprovechamiento de los servicios ambientales reconocidos en los instrumentos económicos. Y la última pregunta, ¿cómo se va a administrar y asignar esos fondos? De tal manera que se logren los objetivos que se persiguen, que es la conservación del ecosistema, el mantenimiento de los flujos de los bienes y servicios que aporta y la sostenibilidad de las actividades económicas que sustentan esos servicios ambientales. Si ven, la ruta crítica está relativamente trazada. Como pueden haber varios servicios ambientales que aporta un ecosistema, debería cada uno de ellos asumir, por ejemplo, si tomamos el costo de oportunidad como el referente de valor de la conservación, cada uno de esos servicios ambientales debería aportar a completar ese costo de conservación. Por ejemplo, si en un territorio específico hay aprovechamiento hídrico, hay aprovechamiento de turismo, etcétera, ellos deberían pagar el costo de oportunidad. Por eso tenemos esa sumatoria de los diversos aprovechamientos aportando el costo de oportunidad que hay que invertir en los ecosistemas que protegen los servicios ambientales y que aportan. Este es un caso específico. Esto se hizo acá en Costa Rica. Es un trabajo que hicimos en el año 99 del siglo pasado. Se aprobó en el año 2000 y está operando todavía. Cuando hablamos de valoración económica es a esto a lo que nos referimos. Estos valores de acá. Eso es toda una metodología desarrollada para este caso en especial. Y estos valores se tradujeron en un instrumento que es la tarifa hídrica. Se tradujo en una tarifa hídrica que aportó no estos valores, sino un colón 90. Estamos hablando de la moneda de Costa Rica. A pesar de que el cálculo eran estos valores, la decisión final fue esta de acá. Pero ya se había dado el primer paso. Se reconoció el valor económico del servicio ambiental y ese valor económico se tradujo en un instrumento de cobro, que es la facturación. Ese instrumento de cobro permite la generación de un fondo que va, o sea, aquí está la tarifa hídrica cobrada a través de la facturación. Ese factor hídrico entra a un fondo que en este caso, en esta empresa de servicios públicos de Heredia, era una cuenta contable específica que puede recibir otras fuentes, pero la que nos interesaba era esta de acá. Y con esta cuenta ya con fondos se crea la oficina ambiental llamada Procuencas. Y esta es la forma en que se va a administrar este servicio ambiental para invertir en la conservación. Para poder crear esta institucionalidad, se buscan los mejores esquemas de tal manera que haya, por un lado, eficiencia en la administración,
del Fondo de Servicio Ambiental, que haya eficacia en esa gestión, o sea, que se logren los objetivos al mínimo costo, que haya transparencia. Por eso es importante tener un comité asesor y que haya un esquema de monitoreo para rendir cuentas a los diversos actores que participan en esa tarifa hídrica. Estamos hablando desde los usuarios del agua, los propietarios de los terrenos donde se invierte ese fondo, la institución que aprueba la tarifa, el ente fiscalizador, si es que hay ente fiscalizador como la Contraloría General de la República acá en Costa Rica y otros actores. Si ustedes ven, hemos hecho un recorrido y ahora, para terminar, que ya aquí terminamos, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Una reflexión que puede ayudar a motivar el dar pasos en esta dirección. Estamos enfrentando dos grandes problemas mundiales. Por un lado, el cambio climático y mucho de ese cambio climático causado por el ser humano. Y por otro lado, la pérdida de biodiversidad acelerada en la que estamos, que también es causada por el ser humano, principalmente por el cambio de uso del suelo y por la contaminación. Dos grandes elementos que deben ser revertidos de una u otra manera. Por un lado, el cambio de uso del suelo podemos abordarlo con la lógica de que los ecosistemas conservados son igual o más rentables que la actividad económica que compite con ellos por el uso del suelo. Y el tema de la contaminación se puede abordar a través de tecnologías, de regulaciones, de instrumentos económicos. Nosotros necesitamos ser más agresivos y como ciudadano del mundo, me gustaría que en la COP16 se aborde el sistema económico de una manera mucho más concreta para poder ampliar las capacidades de incidir en los instrumentos económicos, no dejarlo tan a la voluntad de los actores para poder revertir el problema que tenemos. Si nosotros no damos pasos en las direcciones adecuadas, vamos a encontrar que en la siguiente COP nuevamente hablemos de los mismos problemas. Muchísimas gracias por su atención.